Bueno, vamos a ver relaciones de recurrencia y uno de los métodos de resolución de relaciones de recurrencia. Funciones recursivas o de recurrencia son funciones que se invocan a sí mismas, y un algoritmo recursivo es un algoritmo que contiene una función recursiva. Un ejemplo de una función recursiva que conocen es la función factorial, porque el factorial de n se puede calcular en función del factorial para n-1. Veamos un problema. Supongamos que un robot puede dar pasos de 1 o 2 metros y se quiere escribir un algoritmo para calcular el número de maneras en que el robot puede caminar n metros. Por ejemplo, si tiene que caminar 1 metro, da un paso. Si tiene que caminar 2 metros, puede dar 2 pasos de 1 o 1 de 2. Si tiene que caminar 3 metros, puede dar 3 pasos sucesivos de 1 metro, un paso de 1 y luego uno de 2, o bien uno de 2 y uno de 1, con lo cual habría 3 formas de hacerlo. Si llamamos walk de n al número de maneras en que el robot puede caminar n metros, walk de 1 sería 1, walk de 2 sería 2, walk de 3 sería 3, y walk de 4, observemos. Nos da 1, 2, 3, 4, 5 formas, pero observemos cómo se pueden construir esas 5 formas. El robot puede dar un paso inicial de 1 metro y luego tiene que recorrer los 3 restantes. Entonces, aquí, esta es una forma de recorrer los 3 restantes, esta es otra forma de recorrer los 3 restantes y otra forma de recorrer los 3 restantes. Hemos cubierto todas las formas de recorrer 3 metros. También puede suceder que el paso inicial sea de 2 metros y luego tiene que recorrer otros 2 restantes. Acá recorre 2 restantes y acá recorre 2 restantes. Entonces, la cantidad de formas que tiene de recorrer 4 metros depende de las cantidades de formas de recorrer 3 y de recorrer 2 metros. Podemos decir que la cantidad de formas de recorrer 4 metros depende de la de recorrer 3, si hizo primero un paso de 1 metro, y de las formas de recorrer 2, si hizo primero un paso de 2 metros. Por lo tanto, se puede obtener esa cantidad de formas con la suma de las cantidades de formas de recorrer 3 más la de recorrer 2 metros. Esta forma es obtener recursivamente la cantidad para 4 en función de las anteriores. Se puede trabajar y observar que en realidad la cantidad de formas de recorrer n metros depende de las dos anteriores. Entonces, la caminata del robot está definida como una función de manera recursiva, que para 1 vale 1, para 2 vale 2 y para valores mayores que 2 se puede obtener en función de los dos anteriores. Y esto da lugar a un algoritmo recursivo que para 1 y 2 directamente da la salida y si no, se invoca a sí misma esta función recursiva. Esta función da lugar a valores 1, 2, 3, 5, 8, que sería la suma de los dos anteriores, que es muy parecida a la sucesión de Fibonacci, que tiene muchas aplicaciones en la naturaleza y que tiene muchas aplicaciones técnicas también. La sucesión de Fibonacci está definida con términos iniciales unos para los dos primeros términos y los demás se definen como la suma de los dos inmediatos anteriores. Entonces es una sucesión definida con una relación recursiva y condiciones iniciales. Ustedes ya han visto que las sucesiones hay distintas formas de definirlas. En realidad la manera informal no sería ni siquiera una definición porque es ambigua, porque al tener los tres primeros términos de una sucesión, uno no tiene idea de qué es lo que pasa con el que sigue. Acá podría seguir impares o primos u otra cosa. La fórmula explícita, es decir, para cada n hay una función que depende de n, y con una relación recursiva donde se da una ecuación en la que cada término depende de algunos anteriores y hay condiciones iniciales. A veces conviene para una relación obtener una fórmula recursiva para construirla, pero cuando se quiere comparar o proyectar,
a veces se necesita una fórmula explícita. Por ejemplo, si con una relación recursiva definimos que para una colonia inicial de 3 bacterias cada hora, la cantidad de bacterias duplica a la anterior, y queremos hacer proyecciones y decir cuántas tendremos en 10 horas, la forma recursiva implica tener que hacer bastantes cálculos, y la forma explícita, en este caso, como es una fórmula sencilla, nos da directamente la información. Entonces, a veces la fórmula explícita nos permite poder hacer proyecciones. También, uno de los usos de las relaciones de recurrencias es lo que se llama para análisis de algoritmos. Muchos algoritmos van realizando sus pasos de manera recursiva. Y a veces hay dos algoritmos que satisfacen el mismo objetivo, pero depende de la cantidad de datos, conviene usar uno u otro en cuanto a decir cuál es el que consume menos cantidad de pasos. Para eso se define una relación de recurrencia donde cada término a sub n es el número de pasos exigido para resolver el algoritmo para una entrada de tamaño n, y entonces al encontrar la fórmula explícita se pueden comparar. Por ejemplo, se sabe si una fórmula explícita es tipo exponencial y la base de ese exponente es más grande que 1, va a crecer muy rápido. Bueno, entonces vayamos a las definiciones. Una relación de recurrencia para una sucesión es una ecuación que relaciona el término actual a sub n con ciertos predecesores. Las condiciones iniciales son valores dados en forma explícita para un número finito de términos de esa sucesión. Como ejemplo, la que vimos hoy de Fibonacci, el término k depende de los dos inmediatos anteriores, por lo tanto se necesitan esas dos condiciones iniciales para poder definirla. Una relación de recurrencia puede ser verificada o no por una sucesión que está dada en forma explícita. Por ejemplo, supongamos que tengamos la sucesión t sub n es 2 más n y queremos analizar si esa sucesión verifica o no esa ecuación. Como siempre, verificar la ecuación es ver si se cumple la igualdad. Queremos ver si los términos t sub k más 1 y t sub k menos 2 en esta operación satisfacen ser iguales al t sub k. Por lo cual usamos la definición explícita, se realizan las cuentas y se observa que si da 2 más k es efectivamente el término t sub k. En este caso, esta sucesión definida en forma explícita verifica esta relación de recurrencia. Resolver entonces una relación de recurrencia que está implicando una sucesión significa que encontremos la fórmula explícita para el término general de la sucesión. Hay varios métodos, con iteraciones, con teoremas vinculados a relaciones de recurrencia lineales, hay otros vinculados a funciones generatrices. Nosotros vamos a explorar los dos primeros. Vamos a los métodos de iteración. Supongamos que queremos encontrar la forma explícita para una sucesión definida por la siguiente relación recursiva. Cada término es el anterior más 2. Por lo tanto, como el término depende del anterior, nos basta con una condición inicial. Bueno, empecemos a explorar. A sub 0 es 1, A sub 1 sería el anterior más 2, o sea, 1 más 2. A sub 2 es el anterior, que es 1 más 2 más 2, pero esto se puede expresar como 1 más 2 veces 2. A sub 3 es el anterior, que dijimos recién que era 1 más 2 veces 2 más 2, pero esto puede ser expresado como 1 más 3 veces 2. Nosotros acá ya vemos un patrón. Para A sub 3 es 1 más 3 veces 2, para A sub 2 es 1 más 2 veces 2, para A sub 1 es 1 más 2, o sea, 1 más 1 vez 2, y para sub 0 podríamos considerar que es 1 más ninguna vez 0 veces 2. Nuestra hipótesis entonces es que el patrón que tiene es que A sub n es 1 más n veces 2.
Entonces, en este método, dada la sucesión definida con la relación de recurrencia y condiciones iniciales, lo que hicimos es ir obteniendo los términos sucesivos hasta obtener un patrón. En ese momento propusimos una fórmula explícita, pero posteriormente hay que demostrar su validez. Nosotros para esta relación recursiva estamos hipotetizando que se puede obtener con esta forma explícita. Bueno, para clarificarnos las cosas, supongamos que son dos sucesiones diferentes, la definida por la forma recursiva y la definida por la forma explícita. O sea, las vamos a llamar A sub n y B sub n. Lo que nosotros queremos demostrar es que B sub n y A sub n coinciden siempre. Ya tenemos que B sub 0 coincide con A sub 0. Vamos a ver con los valores que corresponden a n naturales. El paso base sería mostrar que B sub 1 coincide con A sub 1. B sub 1, según la definición explícita que hipotetizamos, es 1 más 1 por 2, que nos da 3. Y A sub 1, según la expresión recursiva, es el anterior A sub 0 más 2, que también es 3. Por lo tanto, B sub 1 coincide con A sub 1 y la proposición para 1 es verdadera. Ahora vamos al salto inductivo, que significa demostrar que esta implicación es cierta. Para eso suponemos que el antecedente es cierto, y eso es la hipótesis inductiva, y tendremos que demostrar la verdad del consecuente. El consecuente sería demostrar que el término de la sucesión B, el término n más 1, coincide con el de la sucesión A. El término definido en forma explícita coincide con el que en forma recursiva. Bueno, el término para la sucesión n más 1, el de orden n más 1 en la sucesión definida en forma explícita, según la definición, es esto. Operando, haciendo las distributivas, obtenemos que es 1 más n por 2 más 2. Ahora, 1 más n por 2 es exactamente B sub n. B sub n, por hipótesis inductiva, coincide con A sub n. Entonces tenemos A sub n más 2, pero por la definición recursiva, A sub n más 2 es el término A sub n más 1. Con lo cual, hemos mostrado que la proposición para n más 1 es verdadera y por lo tanto la proposición es verdadera para cualquier natural.